Tiempo, oportunidad para otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura, y para iniciar la semana en este Sin Censura nocturno, saludo con mucho gusto a Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Te mando un abrazo, Nancy, buenas noches. Buenas noches, Vicente, un abrazo también a la audiencia, ¿cómo estás? Pues revisando cómo hay más reacciones ante lo que ya nos adelantaba Miguel Vadillo, el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, sobre este personaje, el ángel de la dependencia, José Ángel Gurría, quien estuvo atascado, manchado, enlodado con el tema del Fobaproa en tiempos de Zedillo, y que ahora es algo así como el guía político del Frente Amplio opositor, que estará a cargo de escribir, de redactar el plan de nación para esta oposición del 2024 al 2030, mi querida Nancy. Así es, Vicente, y decir que pues se trata de un personaje que se pinta de cuerpo entero a sí mismo por su trayectoria dentro del servicio público, y que llama la atención que estos pues líderes de la hora movimiento opositor, específicamente de Claudio X González Guajardo, del propio Alito Moreno, de Marco Cortés, todos estos personajes que pues han tomado esta decisión, en realidad no tienen ningún empacho en elegirlo. O sea, les importa mucho este perfil de saqueo que trae detrás José Ángel Gurría, y queda claro en esta investigación que hicimos, que ha sido un auténtico vividor del erario nacional este personaje, pero además que le ha hecho mucho daño a su paso por el servicio público a nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Básicamente porque ha sido él, o fue él, el operador directo del Fobaproa, de este fraude cometido en el sexenio de Ernesto Zedillo, el operador directo, quien lo aterrizó para que el Congreso de la Unión lo aprobara. Fue precisamente José Ángel Gurría, quien en 1998, no hay que olvidarlo, asumió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso fue en enero, y ya para diciembre tenía todo planchado y lo aprobaron en el Congreso un 12 de diciembre de 1998, con lo que ello significó. Y hay un extracto de una comparecencia de José Ángel Gurría. Comenta Pablo Gómez que cuál es el monto del Fobaproa, y este personaje, que además se había ido a estudiar con dinero del pueblo de México a Inglaterra, a la Universidad de Leeds, su maestría, pues no podía hacer el cálculo y salía con una fórmula ahí toda mafufa, pues justo para ocultarle a la gente, ocultarle al pueblo de México que se trataba del gran latrocinio. 3 billones de pesos es lo que ya se adeuda por este Fobaproa. 2 billones ya han sido pagados y resta 1 billón, se calcula que será hasta 2042 cuando se concluya este pago. Dices que es un vividor del erario, y creo que no se exagera. De hecho, diríamos en el pueblo, salió más cabrón que bonito. Se jubiló a los 43 años de edad, Nancy. Tenemos justo los documentos de Nacional Financiera, donde se establece que él se jubiló justo en esta edad que tú comentas, 43 años, que la mayoría de los mexicanos, si no es que casi todos, con excepción de los vividores del erario de la nación, como Gurría, tienen que llegar hasta los 65, muchos de ellos a los 68 años, algunos ya como las nuevas generaciones, yo entre ellas, pues ya ni siquiera vamos a tener pensión, ¿no? Porque ya las privatizaron totalmente, entonces será un afore que si no te alcanza para pensión, pues te van a dar ahí tu ahorrito, que en realidad no es ningún ahorrito, es una estafa. Ellos se quedan con la mayor parte del dinero, y que justo durante su paso por el servicio público como secretario
de Relaciones Exteriores y luego como secretario de Hacienda en el gobierno de Zedillo, pues vio pasar esa reforma a las pensiones y contrario a todo eso, pues él sí se jubiló a los 43 años de edad y tiene pues garantizada mes con mes este pago del erario público, que es un pago no menor, tan solo en este 2023 ascenderá a casi 1,5 millones de pesos, lo que se va a embolsar del dinero público, del dinero del pueblo de México, que no se nos debe de olvidar, el dinero del erario es dinero del pueblo de México. A ver, no andemos por las ramas, mi querida Nancy. Este personaje, si fue capaz de operar aquel latrocinio, lo que significó el Fobaproa, lo que significa, ¿no? Y seguirá significando el Fobaproa, pues no tendrá empacho en buscar que en caso, ojalá que la boca se me haga chicharrón, de ganar la oposición, pues también de regresarle los privilegios a los amigos, a los padrinos, a los de siempre, Nancy. Eso es lo relevante de esto que firmas y que publicas en la revista Contralínea, muchos datos también que ya nos había aportado Miguel Vadillo, porque hay que exhibir a estos hombres y mujeres que nos quieren vender como nuevos, pero que el pueblo de México no puede pecar de memoria corta y selectiva. Estos han estado ahí enquistados cuando tuvieron el poder y ahora que quieren regresar desde la oposición, pues. Es un personaje que estamos viendo justo en pantalla estos documentos donde se da cuenta de su trayectoria dentro de esta forma, este estilo de vida de siempre sacar dinero del erario. Los primeros documentos que veíamos tienen que ver con la beca que rogó a Nafin que se le pagara en Inglaterra. Finalmente sí se le pagó. Estamos viendo en este momento los montos. Luego vienen los documentos que tiene que ver con la pensión que empezó a cobrar a los 43 años de edad y pues sí, o sea, esto que dices es un escenario totalmente posible, Vicente, porque ellos están acostumbrados a vivir de esta manera. Es decir, para ellos siempre el erario de la nación ha sido un botín para sus propios beneficios. Y si te fijas, a lo largo de todo este tiempo, este personaje no ha sido capaz en ningún momento de decir renuncio a esta pensión por considerarla un exceso de mi parte. O sea, él nunca ha considerado que sea un exceso de su parte haberse jubilado a los 43 años de edad, lo cual es un insulto para este país, es un insulto para los trabajadores, es un insulto para todos aquellos que han visto mermados sistemáticamente sus derechos sociales. Entonces es un escenario posible, sobre todo si se toma en cuenta que representa al pensamiento conservador y que ese pensamiento conservador también se refleja en las palabras de Vicente Fox, que en su momento indicó que pues mejor se le debería de quitar los programas sociales como la pensión para adultos mayores, la pensión del bienestar para adultos mayores, que es justamente la universalización de este beneficio, un beneficio que reconoce la labor que han hecho todos los mexicanos y mexicanas por este país y que llama el propio Fox en una forma muy insultante, cabrones huevones, que se pongan a trabajar, pero dice, pero a mí sí que me regresen mi pensión multimillonaria de expresidente, ¿no? Luego le preguntan, oye, pero entonces le tendrían que dar una pensión a López Obrador, dice, no, pues a él no, ¿a él por qué? ¿No? O sea, ese es el pensamiento conservador, el pensamiento que desprecia al pueblo, que se sirve con el dinero del pueblo y que todos los beneficios los tiene para esa élite corrupta, una élite político-empresarial que está acostumbrada a saquear el erario de la nación y no es distinto con pues José Ángel Gurría, tan no lo es que 2023 lo vemos seguir cobrando esta pensión vitalicia cuando se supone sería una persona con autoridad moral para generar un proyecto de nación
y cuál autoridad moral refleja el hecho de que esté pues ganando todo este dinero. Oye, Nancy, de hecho, José Ángel Gurría podría ser el ejemplo de lo que les decía precisamente el doctor, y hay que decirlo con todas sus letras, Fernando Buenabad, ¿no? En una entrevista que les concede a ustedes, que la derecha lo que quiere es retornar a la hegemonía de la corrupción, y estaba leyendo parte de lo que, de las declaraciones que les concede, y es esto, ¿no? Es que estos que ya le han mordido al erario, y vaya de qué manera, quieren regresar para seguir apostándole a lo mismo, salvo que algún ingenuo que nos esté viendo y escuchando diga que estoy exagerando o que es improbable que, pues, que lo que hacían lo vuelvan a intentar hacer. Y aquí sí nadie se salva, porque qué bueno que nos pone el equipo de producción esta fotografía. Fue a pedido el hecho de que José Ángel Gurría sea el encargado de redactar el proyecto de Nación para la Oposición 2024-2030. Fue un pedido hecho por Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, presidentes del PRI, del PAN y del PRD, respectivamente, Nancy. Sí, y fíjate ahora que mencionas esta entrevista que nos concedió el doctor Fernando Buenabad Domínguez, había una pregunta que yo le hice justo del neoliberalismo. Le dije qué nos dice el hecho de que hayan elegido a José Ángel Gurría, y él me contestaba que no, pues siendo un estos que predicen el futuro, de cualquier manera sí se puede saber qué rumbo tomaría el país en ese proyecto de nación que establecería José Ángel Gurría. Y dice él, o sea, lo que nos comentaba es que volverían a esa idea de un Estado que se descomprime, un Estado que se reduce, que se achica mediante la venta descarada de los bienes de la nación. Y también nos decía que esto pues sería retornar al país al rumbo del salinismo, es decir, de todo este gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero también de Ernesto Zedillo y de todos los políticos entreguistas que ha tenido México al frente de estas responsabilidades, con una productividad sistemática, y él decía pues volverían a privatizarlo todo, o sea, todo lo que se ha conseguido lo retrogradarían. Y además él ponía como énfasis en decir que entregarían las riquezas naturales, o sea, todo lo que no les ha alcanzado, que es el agua, la biodiversidad, los maíces, ¿no? Que ha habido una barrera de parte del gobierno de López Obrador para que el maíz transgénico no entre a México. Pues todo eso ya este personaje Gurría en su proyecto de nación seguramente lo traería como, pues sí, una total apertura. Y por algo se le dice el ángel de la dependencia, Vicente. O sea, esta reflexión que nos hacía el doctor Fernando Buenabad, pues también la compartimos totalmente, porque pues ellos llegarían a servirse nuevamente con la cuchara grande y nuevamente con un modelo corrupto, que es el único modelo de gobernar que conocen. Fíjate que estaba viendo a grandes rasgos lo que escribías y me llamaba la atención, Nancy, de lo que leo, que este personaje, eso sí yo no lo sabía, fue funcionario de los gobiernos de Luis Echeverría, de José López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. O sea, de todos. O sea, no hay uno que se salve. Es un político priista. Pues claro, y yo insisto, funcionario en los gobiernos de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Pero si lo que le acabo de decir que escribe Nancy Flores como parte de esta investigación, de este reportaje especial en la revista Contralínea, no le fuera suficiente. Miren nada más cómo nos pinta el personaje Nancy en cosa de un párrafo. Encargado oficial de armar el proyecto de nación de la derecha para 2024,
El neoliberal José Ángel Gurría ha sido un auténtico vividor del erario nacional. Mes con mes, NAFIN le paga una pensión vitalicia de 124,187 pesos. O sea, en el 2023 se embolsará 1,490,244 pesos. Luego de que esa institución lo jubiló a la edad de 43 años. Pero no solo eso, documentos oficiales en poder de Contralínea también revelan que el 22 de agosto de 1973, el economista rogó a Nacional Financiera que le pagara una beca para estudiar su maestría en aspectos financieros del desarrollo económico en una universidad en Inglaterra, y esta le fue concedida. Esos conocimientos pagados con dinero del pueblo le sirvieron para operar el gran latrocinio del Fobaproa en 1998 de la mano del PRI con Ernesto Zedillo y del PAN con Felipe Calderón y Santiago Krill, que socializó las deudas de banqueros y transnacionales y que ha costado 3 billones, con B, billones de pesos a la hacienda pública. Además, fue activo participante de las privatizaciones de los bienes de la nación. O sea, recapitulando, es hijo de estos gobiernos priistas, de Luis Echeverría a Ernesto Zedillo. Y no solo eso, me lo jubilan a los 43 años, pidió que le pagaran sus estudios en Inglaterra y regresa para clavarnos el puñal por la espalda a los mexicanos y mexicanas. Más o menos así, ¿no? De ese tamaño. Digo, por si quedaban dudas, y fíjate que yo no había leído así este párrafo que es brutal y que lo desnuda lo que escribes, mi querida Nancy. Es que se desnuda a sí mismo a través de su trayectoria, Vicente, y como dices, al final llega y pues sí, o sea, nos traiciona, o sea, traiciona al pueblo de México, pero porque ellos nunca han estado de parte del pueblo de México, esa es la cosa, Vicente. Y el lastre del FOAPROA, yo creo que debemos de siempre tenerlo presente, lo que significó para nuestro país una socialización terrible de la deuda de los privados, y debemos de tenerlo muy claro de cómo pasó los tiempos, en cómo ocurrieron las cosas, porque apenas un sexenio antes, en el gobierno de Carlos Salinas, se habían desincorporado, que es la frase eufemística que utilizan, o la palabra, el concepto eufemístico que utilizan para las privatizaciones, se había desincorporado la banca del Estado, o sea, achicaban al Estado privatizando la banca, y esos mismos descapitalizaron esos bancos, o sea, se les entrega en buen estado bajo el argumento de que el gobierno no puede hacerlo más porque son ineficientes, porque son corruptos, por lo que sea, y entonces se lo entregan a la iniciativa privada, y lo que hace la iniciativa privada es descapitalizar, es decir, gastar lo que no tenían, hacer toda una burbuja financiera, y al final nos lleva a la quiebra, y nos lleva a la quiebra a todos, o sea, a los que no habían nacido, o sea, porque muchos pensarán, bueno, es que yo en 1994, que fue este desastre, ¿no? Este error de diciembre de 1994, pues yo no había nacido, ¿no? Yo sí ya había nacido, pero no voy a decir mi edad. Pero más allá de eso, no, es que la deuda la seguimos pagando y la vamos a seguir pagando. Entonces los niños, los bebés que están naciendo ahora, ya tienen esa deuda del FOBAPROA. Entonces, se privatizan los bancos en el sexenio de Salinas. Nunca vemos un beneficio de eso los mexicanos, las mexicanas. Empezandito el sexenio de Zedillo, quiebran estos bancos, quiebran todas estas instituciones, las empresas endeudadas totalmente, muchas de ellas también desincorporadas del propio gobierno, y lo que hace Zedillo es pues decir, ok, la privatización benefició a los privados, ¿no? Pero que la deuda perjudique a las mayorías.
Y eso es lo que hizo, socializar la deuda de unos cuantos a todos, y además por mucho tiempo. Pasó todo el sexenio de Cedillo, el sexenio de Vicente Fox, el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto, todo el sexenio de López Obrador va a pasar el siguiente sexenio, que todavía no sabemos quién va a presidirlo, el que sigue, y todavía no vamos a acabar de pagar esa deuda. Ese es el tema. Y quien opera toda esta pues robo, el latrocinio, el gran latrocinio, pues es justamente José Ángel Gurría. Y tenemos ahí algunos videos para refrescar la memoria que nos sirve, nos ilustra para saber quiénes son y cuál es el pensamiento que va a incluirse en su proyecto de nación. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de tomar estas decisiones, que son sí decisiones personales a la hora de ir a votar, pero que son al final decisiones colectivas. ¿Qué proyecto de nación queremos que tenga nuestro país? Aquel que ya vimos cómo nos lastimó, cómo fue lesivo en todos los ámbitos, o el proyecto de nación que se propone la cuarta transformación. Antes de ver y escuchar estos videos que nos haces llegar, videos de archivo, querida Nancy, que no se nos olvide cómo a través de redes sociales el propio José Ángel Gurría presumía esta invitación, dice, del PAN, el PRI y el PRD, y si me apuras tantito, de Claudio X González para encabezar los esfuerzos de la oposición rumbo al 2024. Dice, el Frente Amplio por México logrará que en 2024 y por primera vez se cuente con un gobierno de coalición en donde los tres partidos políticos y la sociedad civil tendremos como tarea la recuperación de México. Por ello y por el compromiso y amor que tengo hacia mi país, he decidido aceptar la dirección del proyecto de nación del Frente Amplio por México. Estoy convencido de que las y los mexicanos unidos lograremos posicionar una vez más como potencia en la región y globalmente a nuestro país, de la misma manera que rescataremos los derechos que el Estado mexicano nos debe proporcionar y que al día de hoy no lo hace. Y ante este mensaje en redes sociales de José Ángel Gurría, con lo que ya sabemos que nos está destapando Nancy Flores y que publica todos los detalles en este reportaje especial de la revista Contralínea, que ustedes pueden ver en portada en la edición más reciente, Xóchitl Gálvez, digo, para que más o menos lo vayamos poniendo en términos actuales, no solamente como un dinosaurio, como un personaje del pasado. Dice Xóchitl Gálvez, ante este mensaje que le acabo de leer de José Ángel Gurría, del 5 de julio, apenas hace unas semanas. Estimado José Ángel, tu amplia experiencia y talento en el servicio público y en el ámbito internacional son fundamentales para el proyecto de nación que México merece. Coincido en que debemos consolidar a nuestro país como una potencia económica y fortalecer el Estado de Derecho. Me da mucho gusto que compartamos camino, te mando un fuerte abrazo. Digo, si la señora que dice viene de cuna humilde, viene de orígenes indígenas, que es una mujer identificada con las causas de abajo, aplaude al que nos aplastó, nos puso la bota en el cuello con el Fobaproa, pues más claro ni el agua. Nancy, antes de ir a los videos. Todo esto nos demuestra cómo en realidad ellos, su proyecto de nación es para una élite. O sea, en su mensaje primero de José Ángel Gurría dice que nos regresen los derechos que hemos perdido o algo así, ¿no? Los derechos que el Estado no nos garantiza. ¿Pero a qué se refiere? Porque derechos sociales se han recuperado en este sexenio, ¿no? O sea, los derechos de las mayorías, que es justamente el reparto de esta riqueza que se genera en México, que es el erario de la nación, se ha repartido como nunca a las familias, a tal grado que el INEGI ya en su última estadística, pues evidenciaría lo que nadie quiere reconocer de ese bloque opositor conservador, que es que la pobreza en el decil más pobre
que es el primer decil o este decil que está en una circunstancia de mayor pobreza, vio aumentados sus ingresos, ¿no? Eso es el derecho colectivo, el derecho social, lo que se conoce como atender a los más pobres, a los que mayores urgencias tienen. Ok, entonces no habla de esos derechos, ¿verdad? Porque entonces sería contradictorio que dijera los derechos de la población, de la gente, del pueblo de México, porque esos sí se han atendido en este gobierno. El proyecto de nación, a diferencia de lo que ha sido el neoliberalismo con el sistema sanitario, el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador, lo que hizo al enfrentar una crisis que es la crisis sanitaria fue precisamente fortalecer todo el sistema hospitalario, convertir los hospitales en COVID, pero sobre todo en la estrategia de vacunación, de atención a los que más lo necesitaban, se hizo con una visión de atender primero los de mayor urgencia, de acuerdo con los propios científicos de la salud. Y estos eran los adultos mayores y el personal sanitario de primera línea. ¿Qué hubiera pasado en un proyecto de nación distinto, un proyecto neoliberal donde no se tiene pues perspectiva social? Pues justamente lo contrario, o sea, hubieran accedido a estas vacunas quienes tienen posibilidad de traficar influencias, de quienes tienen dinero para moverse a otros países y vacunarse en otros lugares, porque para empezar ni hubieran habido millones de vacunas, porque iban a decir que no había dinero, que el dinero que se iban a endeudar era para la industria, para que no se nos cayera la economía, entonces ni iba a haber esas vacunas ni nada. Entonces, ¿de qué derechos nos habla? Pues José Ángel Gurría, pues precisamente de los derechos de la élite que se ha visto afectada en este gobierno. ¿Qué tipo de derechos son los que más se han visto afectados? El sector, sobre todo empresarial transnacional, pues el pago de impuestos, ¿no? Eso es lo que más les ha dolido a todos ellos y es por lo que quieren mayormente regresar al poder para que sigan sin pagar impuestos. Eso es un poco previsible de su proyecto de nación, les restaría o les daría beneficios fiscales a quienes siempre se han servido con la cuchara grande y cómo suplirían ese hoyo financiero, bueno, o nuevamente pensando en medicinas y alimentos, grabar las medicinas y alimentos. Y luego viene el mensaje de Xochitl que lees tú, Vicente, y que nos vuelve a mostrar quiénes son y a qué intereses sirven, cuando le dice su amplia experiencia en México y en organismos internacionales. Bueno, su paso por el sector público nacional al que apela Xochitl Gálvez, ya lo vimos, implica vivir del erario, es decir, servirse a sí mismo con la cuchara grande mediante becas, mediante también este beneficio indebido de a los 43 años haberse pensionado y en ningún momento de las múltiples crisis que ha transitado este país desde que él se pensiona hasta julio de 2023, él ha renunciado a esa pensión vitalicia. Él nunca le ha parecido insultante ganar este dinero sin hacer nada por el país, sino al contrario, por haber promovido programas lesivos para México como el FOAPROA. Bien, ¿qué más apela a Xochitl Gálvez? Pues a su trayectoria internacional, se refiere concretamente a su paso por la OCDE, él fue por más de 10 años cabeza de este organismo de la OCDE, y ¿qué es lo que hizo Gurría desde ahí? Pues seguir impulsando políticas neoliberales entreguistas hacia México. Siempre estuvo insistiendo en que México tenía que transitar hacia lo que finalmente pasó con el sexenio de Peña Nieto y él lo aplaudió.
en foros, lo aplaudió públicamente en medios, que ese era el camino correcto el que había tomado Enrique Peña Nieto, y ese camino fue la profundización de las privatizaciones en sectores estratégicos. ¿A qué me refiero concretamente? El sector educativo, muy fuerte, impulsado por estos grupos de intereses creados como el de Claudio X González Guajardo y su organización Primero México, o Mexicanos Primero, esa otra organización paralela a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Desde esa impulsaron la privatización del sector educativo, y el gobierno de Peña Nieto lo que hizo fue esta reforma estructural con la cual pues reprimieron terriblemente a los maestros, ¿no? Otro sector que se abrió ya totalmente, y en ámbitos en los que no me imaginábamos jamás que pudiera transitar en nuestro país, pues el sector energético, específicamente el sector petrolero, asignando ya bloques completos de reservas de combustible, de estos recursos fósiles, los yacimientos, pues, para que quede más claro, los yacimientos de petróleo a la iniciativa privada en lo que se conoció como las rondas privatizadoras del petróleo. Entonces, eso es lo que aplaude Xóchitl Gálvez, porque eso es la trayectoria de un personaje como José Ángel Gurría. No es que sea un tipo que haya visto siempre por el bien del pueblo de México. Entonces, ¿a qué pueblo pertenecen ellos? ¿De qué pueblo nos hablan? Evidentemente de un pueblo que tiene 70,000 pesos para pagar mensualmente un seguro de gastos médicos mayores, según las cifras que ya aportó, ¿no? Un pueblo donde ellos consideran que las pensiones deben ser para los expresidentes y no para las personas en situación de pobreza, como lo manifestó el ideólogo del Partido Acción Nacional, ideólogo de los supuestamente de los programas sociales, Vicente Fox Quesada. Ese es el pueblo al que ellos representan. Evidentemente es un pueblo que no, donde no caben las mayorías, ¿no? Es un pueblo que les permite también, pues, estar siempre menospreciando en realidad a los más humildes. Entonces, no tiene nada que ver con el pueblo de México a los que ellos están defendiendo, Vicente, y me parece, pues sí, muy revelador y al mismo tiempo muy grave que sea este personaje quien encabece su proyecto de nación, pero al mismo tiempo juegan con las cartas abiertas, o sea, ya en un cinismo total de qué es lo que ellos quisieran que pasara en México. Por cierto, vamos a proyectar algunos de estos videos que has compartido con la producción. ¿Por qué no nos hablas, nos das tus comentarios? Nos vamos uno por uno. Primero, si les parece, escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse sobre el Fobaproa. Pues estamos hablando de el creador o el padre del Fobaproa, de alguna manera, José Ángel Gurría, pues que el presidente dé su opinión, como la dio en la mañanera. Vamos a ver y escuchar. Adelante. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fobaproa, sí o no? No. Sí. Ah, perfecto, ya no. está. Ya le dijo que no. Ya vamos. Vamos. No. Pues fue sí. Pero bueno. Bueno, el presidente ha exhibido precisamente a no solamente José Ángel Gurría en los últimos días, sino también a Felipe Calderón, que como presidente del PAN en su momento negó que Acción Nacional apoyaría el Fobaproa y terminaron doblando las manitas porque todos están embarrados. Perdóname por la expresión, Nancy.
Fíjate, esta pues entrevista o debate que se dio en Radio Red en octubre de 1998, el mentiroso de Felipe Calderón, porque ahí mismo cae en la mentira, decía que el partido Acción Nacional no iba a convalidar el FOBAPROA y le decía casi que Andrés Manuel, pues estás mal, o sea, nosotros el PAN no va a aprobar nada. Pues resulta que sí, o sea, y los principales defensores del FOBAPROA en el Congreso el 12 de diciembre de ese mismo 1998, es decir, no habían pasado ni 2 meses de que Felipe Calderón había declarado que no lo iban a aprobar como Partido de Acción Nacional, pues estaban traicionando esa palabra que le dieron al pueblo de México cuando estaba, digamos, medianamente la discusión en medios promovida por el entonces Partido de la Revolución Democrática, que ahora pues ya sabemos que es un engendro ahí que se ha sumado a Va por México, ¿no? Pero en aquel momento, pues justo decía Calderón, mentía al pueblo de México y para convalidar esta traición del PAN al pueblo de México, que ahora dicen que son parte del pueblo, quién sabe qué pueblo, que ellos creen que las lomas son un pueblo, supongo, o sea, no sé, pero más allá de eso, Vicente, pues decían justo que esto se tenía que hacer en un momento en que la gente no estuviera atenta y así lo hicieron. El 12 de diciembre, que es un día que se celebra a la Virgen de Guadalupe en México, que hay muchos guadalupanos que no necesariamente son católicos, pero un día de mucho fervor por la Virgen de Guadalupe, entonces ahí viene la estocada, ahí sí, la estocada final, pero para el pueblo de México. Y si te parece, vemos los siguientes que son pues extractos de toda esta discusión que se dio, sobre todo el 12 de diciembre de 1998 y después en 1999, cuando no sabían cómo explicarnos lo del FOBAPROA, pero también cuando se denunció desde tribuna que eso era un gran robo a la nación, Vicente. Pues vámonos en orden para el equipo de producción y vamos comentando, si les parece. Prominentes políticos panistas como Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox y otros más están vinculados con manejos turbios de la banca. Todos embarrados. El conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox. Hay más declaraciones, ¿no? Adelante. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a hablar con razones, con argumentos a favor del dictamen y del proyecto de decreto por el cual se propone la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Tenemos la gran oportunidad de empezar a resolver una crisis que se ha vuelto permanente y que pone también, desafortunadamente, en duda los avances políticos logrados en los últimos años. En su voto favorable al proyecto de decreto está la respuesta del bienestar del país. Me pareció conocido el personaje, mi querida Nancy. Santiago Krill, joven, pero defendiendo los mismos intereses de siempre, los intereses de los privilegiados contra los intereses de la gente de a pie. Escuchábamos justo a Santiago Krill diciendo que se iba a resolver una crisis, que además esto era por el bienestar del país, pues que le avisen a este personaje que mintió como lo hizo Felipe Calderón al decir que el Partido Acción Nacional no iba a convalidar este gran latrocinio y sí lo hicieron, es más, lo subieron a defender y una de las voces que defendió esto pues fue precisamente Santiago Krill, quien ahora pues aspira a gobernar México. Ya sabemos por qué eligieron a justamente este priista José Ángel Gurría, pues si todos piensan lo mismo, o sea, son exactamente lo mismo el PRI y el PAN. Y luego esto del bienestar del país, pues realmente es de un cinismo brutal, ¿no? Cuando estaban todos ellos metidos dentro de los propios negocios de la banca.
Tenemos más declaraciones, más de estos videos que ha rescatado Nancy Flores. Vamos a seguir viendo y escuchando. Hemos querido que ocurriera. Acción Nacional como el convalidador de lo que el propio Acción Nacional, el propio partido, dijo 1 y 1000 veces que estaba fuera de la ley, contra la Constitución. Bueno, y también tenemos declaraciones, por ejemplo, de Pablo Gómez, en aquel entonces Pablo Gómez, del PRD, hoy director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a ver y escuchar a Pablo Gómez. La pregunta que se ha hecho insistentemente en este recinto el día de hoy, yo la retomo. ¿A cuánto ascienden el día de hoy los pasivos totales brutos del Fobaproa, ciudadano secretario? ¿A cuánto ascienden los pasivos al día de hoy del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como el señor Fobaproa? Hay más declaraciones en estos debates, en aquellos tiempos. Mi querida Nancy, pues también vaya trancazo para aquellos que se quedaron en el PRD y en los intereses extraños, porque, bueno, sabemos que Pablo Gómez es uno de los pilares de la Cuarta Transformación en Morena, y muchos que del PRD terminaron formando este movimiento, ¿no? Que es hoy partido de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esos del PRD que puedan decirse muy honestos, que hoy en día hacen pactos con aquellos que avalaron, que crearon y que promovieron el Fobaproa, Nancy. Pues una total contradicción. La izquierda no debería o nunca estar cerca de la derecha, pero más bien es porque en realidad no son de izquierda, o sea, quienes tienen el control del PRD en estos momentos, pues no, ni son cercanos al pueblo, ni son de izquierda, son la derecha disfrazada de otro partido, pero al final son exactamente lo mismo, tienen el mismo pensamiento y por eso están convalidando todo lo que se supone que habían luchado en contra, ¿no? Entonces, creo que ellos mismos se van desnudando de cuerpo entero y que la gente pues ya va a tener muchos mayores elementos en un futuro para elegir pues a quienes quiere al frente, si a estos que hicieron lo del Fobaproa, que ahora los convalidan otros personajes que antes decían que no, o si quieren pues continuar con por lo menos lo que ya se ganó y que esto no sea retrogradado en el futuro. Así es, y para cerrar este tema de José Ángel Gurría, ¿con qué te quedarías tú o qué dejarías, Nancy? Y a lo mejor hacerte un par de preguntas sobre otros temas que están circulando. Pues justo eso, se trata de un personaje que tiene una trayectoria muy oscura y que seguramente por eso lo llamaron a ser el padre del proyecto de nación de la derecha para 2024, porque quieren restaurar lo que ellos consideran perdido, que es restaurar el Estado achicado, que es restaurar el modelo económico neoliberal, que es auténticamente violatorio de todos los derechos humanos, que es además un modelo económico criminal, no solo en México, sino en el mundo, que promueve pues estas enormes desigualdades bajo argumentos de que quienes no tienen dinero, quienes no amasan fortunas, es porque no trabajan, son huevones, son tontos o que simplemente son cabrones, ¿no? Como decía Vicente Fox. Entonces eso, o sea, los retrata también de cuerpo entero el modelo de nación que quieren para 2024 y que están luchando por ello. Oye, Nancy, para arrancarnos sobre la recta final de esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV, seguro estoy que viste que Felipe Calderón nunca se pronunció sobre las órdenes de aprehensión contra hermanos, hermanas y esposa de Genaro García Luna en los últimos días, pero anda muy alebrestado hoy porque le sigue el rollo, a lo mejor él mismo dictó la línea
a Ricardo Anaya, otro que sigue sin dar la cara y que en algún momento estuvo bronqueado con Calderón, lo que es, ¿no? El interés tiene pies, o como dicen. Bueno, pues Felipe Calderón coincide con Ricardo Anaya en redes sociales sobre las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno por buscar, dicen ellos, ideologizar y adoctrinar a los niños al quitar un libro de matemáticas y meter un apartado sobre el fraude electoral del 2006. Es peor que lo del aeropuerto, dice Felipe Calderón. ¿Cómo les duele también que se cuente otra verdad que no sea la de ellos, Nancy, en estas acusaciones de adoctrinar niños a través de los libros de texto? Obviamente las críticas son de los conservadores de la derecha, Nancy Flores. Y nada más decir, Vicente, que este pensamiento conservador es el que le hizo mucho daño a México con adoctrinamientos ideológicos, en el cual muchas personas acaban, que son oprimidas, acaban defendiendo al opresor, que es muy grave, la verdad. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay muchas personas, y yo creo que este es un ejemplo muy claro de lo que es y lo que no es, pues no es. Y me refiero a los fifís, ¿no? Que hay muchas personas que se asumen como fifís, pero la frase es muy contundente. O sea, ¿tienes $1,000 millones en tu cuenta bancaria? ¿Sí o no? Si no los tienes, no eres fifí, así de fácil. Así de simple. Entonces acaban convalidando un sistema despótico, un sistema criminal como ha sido el neoliberalismo en México. Esto ha sido un adoctrinamiento de muchísimos años donde se nos impuso y todavía se nos quiere imponer esta idea de que si le echas muchas ganas vas a salir adelante. Dicen las personas en situación de pobreza. Bueno, yo le he echado muchas ganas desde que tenía 5 años, desde que tenía 4 años, que empecé a ayudar a mis padres en las labores del campo, en las labores del hogar, en lo que sea, porque no alcanzaba el dinero, en la pizca, y pues no, o sea, no, nada más no vemos el ingreso cuando estamos en jornadas superiores a las 12 horas al día, ¿no? Este sí es adoctrinamiento. Y segundo, pues sí, o sea, que Felipe Calderón empiece por aclarar su relación con Genaro García Luna y qué es lo que está pensando de esas órdenes de aprehensión contra la familia de este personaje, su secretario de seguridad, ni más ni menos, encargado de la guerra contra el narcotráfico, que fue encontrado culpable de aliarse con el cártel de Sinaloa, de conspirar con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos. Esta circunstancia, o sea, le quita el internet a Felipe Calderón cada que hay una noticia al respecto. Se le va el internet o él se ahoga en sus penas, y ya sabemos cómo también, ahoga sus penas. Y luego regresa más rabioso que nunca a ver con qué, pues con qué, ni siquiera lo llamaría yo argumento, sino con qué mentira, pues vuelve a la cargada, ¿no? Cuando lo que debería de hacer este personaje es ofrecerle una disculpa al pueblo de México por lo que significó su gobierno criminal, que ya lo sabemos, todas las atrocidades que se cometieron en ese contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico y que nos mantiene en esta misma ola de violencia, Vicente. Y para cerrar, Nancy, tus comentarios, tus opiniones acerca de estos intentos de censura, así los veo yo, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En su momento iban a prohibir que se usara en eventos del partido el ya sabes quién, porque de acuerdo a la autoridad electoral, eso hace referencia clara, dicen ellas, a Andrés Manuel López Obrador. Luego salen con que López Obrador no puede mencionar a Xóchitl Gálvez por nombre y apellido. Se quejan otros que porque
Ana Elizabeth García Vilchis le llama a la señora X, nada les tiene contentos, y el viernes lo mencionaba en Sin Censura, escucho tu opinión, el INE, bueno, la Comisión de Quejas del INE ordena a Andrés Manuel López Obrador bajar o modificar una mañanera en la que difundió encuestas. También le genera agruras a la autoridad electoral, en este caso a la Comisión de Quejas del INE, la mañanera. Y bueno, pues esto creo que no es coincidencia, va junto con pegado a lo que ya hemos abordado en diferentes mesas, en diferentes días, Nancy. Y fíjate, Vicente, que ahora que mencionas el ya sabes quién me recordó un cartón, la verdad es que no voy a cometer el error de decir mal el autor, a ver si lo pudieran buscar, que es un cartón, creo que es de Trino, pero la verdad es que no me acuerdo, pero es muy brillante, donde está un niño ahí escuchando, como parando oreja, como se dice coloquialmente en México, escuchando a su mamá y a una de sus amigas diciendo, no, es que a fulanito ya le trajeron sus regalos de Navidad o de Día de Reyes, porque ya sabes que los reyes son ya sabes quién, o Santa Claus, no me acuerdo a quién se referían. Y entonces el niño piensa, no inventes, Santa Claus es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así de ridículos son, o sea, eso es el ridículo en el que caen. Y pues esto de los intentos de censura, Vicente, es que hay que recordar que cuando le pregunté hace 2 semanas al presidente López Obrador sobre esta posibilidad que ya estamos viviendo y cada vez más intensa de las campañas de guerra sucia que se iban a intensificar de cara a 2024, y le decía cuál va a ser la estrategia de su administración para contrarrestarlas, y él me decía pues que nada, o sea, así como decía, pues no hay que preocuparnos, o sea, es verdad que van a arreciar estas campañas, pero que la conferencia matutina, que es un diálogo que tiene con el pueblo de México, además de sus reuniones que hace en plazas públicas, pues iba a ser suficiente para estar informando a los mexicanos, las mexicanas, de todas estas mentiras, verdades a medias y campañas auténticas de desprestigio y de guerra sucia. Entonces, eso es lo que les pesa de la conferencia matutina, que les ha roto el cerco mediático y que pues se ha convertido en un contrapeso al poder, a la hegemonía informativa que habían amasado los grandes medios de comunicación. Les pesa muchísimo. No hay que en este contexto digamos, alentar una idea que no es, que es la idea de que las redes sociales son la panacea. No lo son, también son corporaciones, pero finalmente sirven de alguna manera para ir rompiendo este cerco, ¿no? Aunque ya sabemos están llenas de bots, de algoritmos que privilegian sobre todo el pensamiento de derecha, etcétera, etcétera, pero al final acaba rompiéndose el cerco. Entonces, yo creo que estos intentos de censura van a continuar, cada vez van a ser mucho más fuertes, y no solo para temas con esta circunstancia tan específica como haber retomado encuestas donde por supuesto se beneficia, y no es que se beneficie, en realidad es una medición de lo que está pasando en la realidad sobre digamos, la simpatía que sigue teniendo la Cuarta Transformación en la población, y yo creo que, pues sí, en este caso tienen muy sencillo o muy fácil la censura que se va a aplicar, pero en otros, pues ya van a rayar en lo ridículo, como lo de Xóchitl Gálvez, que es una censura previa, inaudita, inusitada y contraria a los principios democráticos, por supuesto violatoria de los derechos humanos del presidente, pero también del pueblo de México, a estar informado por esta vía que es la mañanera. Si muchos no quieren aceptarlo como una vía de información y dicen que eso es desinformación, lo que sea, pues nunca han podido demostrar que es una vía de desinformación, y por eso el éxito de esta conferencia matutina. Entonces creo que estos intentos por censurarlo van a continuar y van a ser cada vez peor. Y para reconfirmar esto que les estamos diciendo de no sé si es
coraje, odio contra la mañanera o de plano miedo, esta mañana, solo como ejemplo, el presidente aclara una noticia falsa que se publica en Milenio por la comunicadora Azucena Oresti. Bueno, pues horas después de la mañanera, sale en sus redes sociales Azucena Oresti y dice: 9 organizaciones civiles exigieron al presidente cese sus expresiones ofensivas y calumniosas, pues pueden ser tomadas por sus seguidores como una señal para arreciar agresiones contra periodistas, críticos del gobierno y aspirantes del Frente Amplio por México. Y dice: señor presidente, dice esta carta, las palabras tienen consecuencias y más cuando son pronunciadas por una persona que concentra tanto poder como es su caso. Los ataques que lanza con cargo al erario en las mañaneras y que por cierto suelen ser infundados, exponen a los señalados. El linchamiento en redes sociales es automático y usted ha llegado al extremo de manipular instituciones y dar a conocer información confidencial para estigmatizar a figuras de la oposición, aun cuando no haya ninguna irregularidad en lo revelado. Sus expresiones ofensivas y calumniosas pueden ser tomadas por algunos de sus seguidores o grupos afines como señal para arreciar las agresiones y nada garantiza que tengan conciencia de los límites si es que los hay. Por eso lo hacemos responsable de cualquier cosa que le ocurra a periodistas independientes, críticos de su gobierno y aspirantes a encabezar la oposición que usted hostigue desde su investidura como mandatario. Lo que le exigimos es que cumpla la promesa que hizo al tomar posesión de hacer valer la Constitución, que actúe con neutralidad, que gobierne para todos y todas y que se abstenga de entrometerse en los procesos electorales. Si pide serenidad a los demás, ponga el ejemplo respetando la ley y a quienes en ejercicio de sus derechos piensan distinto a usted. El camino por el que debemos avanzar es la paz y no el de la violencia. La violencia no es y nunca será la solución a los problemas que enfrentamos como sociedad. Solamente a través del diálogo y el respeto saldremos adelante. Y firman unidos, Marea Rosa, seguimos en marcha, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. Y me llama mucho la atención que Azucena Oresti, yo lo encontré ahí en redes sociales, sea la que comparta esta carta, pues porque ella fue la exhibida hoy, sobre todo en el gremio periodístico, en la mañanera, por compartir fake news, noticias falsas, pero bueno, también ante eso estamos, que es parte de esto que seguimos denunciando. Para cerrar tu comentario, querida Nancy. Pues todas esas organizaciones son las organizaciones de Claudio X en torno al Sí por México o Va por México, como se llame, o sea, su plataforma político-electoral para 2024. Segundo, pues si se están exhibiendo mentiras en la mañanera, pues no se está inventando nada, ni se está violentando a nadie. Tercero, pues esta parte de estar señalando siempre que el presidente está llamando a su pueblo acrítico a la violencia. Ay, bueno, o sea, ¿y es al mismo pueblo que quieren que vote por ellos o cómo? ¿De quién hablan? En fin, ay, Vicente, es que ya, o sea, me parece hasta ridículo. Pues sí, hay cosas que rayan en lo ridículo, como querer fiscalizar hasta los amblitos. Hasta los amblitos, sí. Mi querida Nancy, cerremos invitando a esta audiencia diferente e inteligente que aprecia el trabajo que hacen desde sus trincheras, para que lean, los vean, los escuchen en los diferentes espacios. Estamos en www.contralinea.com.mx, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcasts como Contralínea Audio, además de esta mesa, por supuesto, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Tenemos nuestro programa de noticias a las 10 de la mañana de lunes a viernes y también nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes. Vicente, te agradezco mucho. Saludos a todos ahí en la redacción. Gracias, Nancy. Nos vemos mañana. Buenas noches. Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Y aquí no termina la cosa. Aún hay más, como diría el clásico de los domingos. Todavía tenemos mucho que compartir con usted, sin pelos en la lengua, sin censura, pero a la vez
le pido su apoyo para que no solamente nos vea en vivo, sino que comparta con familiares, amigos, contactos este contenido, si es que para usted vale la pena, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Threads, de WhatsApp, por donde usted quiera. Todos somos Sin Censura. Seguimos avanzando.